me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Bienvenidos al programa Maranata, Cristo viene, conducido por el hermano Antonio Lara. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes en este martes 26 de septiembre de 2023. Damos gracias nuevamente a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí otra vez en el programa Maranata, Cristo viene. Estamos muy contentos, estamos alegres de saber que hemos llegado a otro martes. Han pasado el tiempo muy rápido. Apenas la semana pasada nos vimos, nos hemos saludado también y también nos hemos visto aquí en el programa. Pero en esta tarde le damos gracias a Dios porque Él nos ha cuidado. Han pasado 8 días que ha estado con nosotros en el trabajo, en nuestra casa, en el trayecto, y nos permite estar otra vez enlazados a través de las plataformas, a través de la radio de Radio Puerta de la Hermosa, de la Iglesia Bautista Puerta de la Hermosa, con este programa, como usted lo ha escuchado en varias ocasiones, Maranata, Cristo viene. Y nos complace el hecho de llegar a sus hogares a través del celular, a través de una computadora, de un iPad, a través de la aplicación de la radio. Y también le manda saludos José, que está en cabina. José Muñoz otra vez está aquí con nosotros. Y estamos pendientes todavía de seguir mejorando cada vez más para que podamos hacer las cosas mucho más y mejor para el Señor. En esta mañana estaba en mi devocional en la mañana y leía el San Mateo 5:10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé usted, pero tengo la costumbre siempre de poder buscar un versículo al día y poder meditar un poco en él. Y en esta ocasión me tocó ese versículo. Bueno, ya van varios en la semana. Yo creo que he hablado acerca de las bienaventuranzas, pero dice que bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo bueno, digamos algo bien, y estamos padeciendo, bueno, pues eso tiene digamos su propósito. Sin embargo, cuando estamos haciendo algo malo y estamos padeciendo, bueno, ahí no estamos cumpliendo el propósito. Pero bueno, en la mañana escuchaba eso, lo leía y esa era mi meditación del día. En esta hora también le doy gracias a los hermanos que nos han compartido, que han enviado el enlace. Algunos los hemos enviado por medio del celular y nos han ayudado a poder llegar a más personas, a más lugares, incluso a más países. Nos han mandado saludos de otras partes del mundo para decirnos que están con nosotros, sobre todo en oración, que están con nosotros a través del programa. Ahí nos escriben, igual como ustedes siempre lo hacen, y síganlo haciendo. Pongan ahí en el programa, en el live: aquí estoy, hermano, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, compártanos, y sobre todo podamos disfrutar todos juntos el hecho de un espacio donde podemos escuchar de la palabra, escuchar algunos cantos, mirarnos unos a otros en cuestión de a su servidor, a nuestro hermano José, que está en cabina, y seguir creciendo. Sobre todo dice la Biblia que sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia. Y en este caso, pues la intención del programa Maranata, Cristo viene, es crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hablar sobre Cristo y predicar sobre Cristo, incluso saber mucho de Cristo, no es el punto principal. Una vida que solamente es estudiar a Cristo sin vivirlo es un tiempo perdido. Por eso nosotros tratamos de
poder enfocar el hecho de la sana doctrina, de un mensaje claro, de un mensaje práctico, y sobre todo que podamos disfrutar el tiempo con la palabra de Dios meditando en ella. Dice la Biblia que es como la miel, que es como una, un aceite a nuestro cuerpo, como un bálsamo que cae y sobre todo nos refresca, nos conforta, nos ayuda. Y bueno, muchas cosas. Dice la Biblia que es la palabra de Dios. En esta tarde, hermano, le doy las gracias de estar aquí con nosotros. Síganos sintonizando. Voy a tener el tiempo también de poder compartir un poco de las, ya saben, las actividades. Siempre lo mencionamos. Mañana tenemos una cita a las 7 de la noche aquí en el culto, en la iglesia Bautista Puerta la Hermosa. Hagamos un espacio. Los miércoles, como lo han estado mencionando, se están llevando clases, se están llevando por diferentes departamentos las clases con sus maestros, ya sean las seniors, los jóvenes, los solteros, los adultos están teniendo su clase, los jovencitos también que tienen tiempo de poder escuchar la palabra y saludarse unos a otros. Los miércoles mañana a las 7 de la noche. No lo olvide, haga un espacio, haga un tiempo, programe su día y pídale al Señor que le permita estar aquí en su casa de oración. Los sábados, no nos olvidemos la visitación a las 10 de la mañana, en la tarde los jóvenes a las 5:30, los solteros a las 7, los varones a las 6 de la tarde y cada una de las actividades que siempre tenemos. No se nos olvide, se aproxima la campaña de octubre. Es un mes en el cual nosotros el año pasado, ¿verdad?, estábamos trabajando fuerte y duro por el hecho de saber que otras personas también en octubre trabajan fuerte y duro. Entonces no hay excusa, no hay un pensamiento que nos deba atacar o un prejuicio acerca de si ayudo o no ayudo. Siempre hay un lugar donde podamos apoyar. Gracias por seguirnos, gracias por estar en contacto con nosotros. En esta tarde le damos gracias a los que nos están compartiendo, que nos están siguiendo. Damos gracias a nuestra hermana Esther Almanza también, al hermano Francisco Valderas, al hermano Félix, a la hermana Mague, a la hermana Margarita Martínez que nos ven. Hermano Francisco Valderas dice saludos, Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Nos alegra, sé que más adelante vemos la repetición de los programas y vemos que sí hay muchas vistas, entonces eso nos alegra, nos conforta, nos anima al hecho de saber que estamos haciendo algo bien, que podemos hacerlo mejor todavía más, que podemos hacer más para el Señor y seguir a través de este camino que Dios nos ha, no voy a decir que nos ha indicado, ¿verdad? Porque cada uno debe de poder saber qué es lo que es bueno, ¿verdad? Para poder seguir. Pero el Señor nos ha dado, digamos, nos ha abierto las puertas, nos ha quitado obstáculos, no nos ha puesto barreras para seguir con este programa. Y eso yo creo que es una buena señal, el hecho de poder no tener ninguna complicación. Al contrario, tener nuestro apoyo del pastor Caleb Carrizales, que nos ayuda en este proyecto, a los hermanos que nos siguen, los hermanos que nos animan cada domingo, cada miércoles, que nos comentan que vieron el programa después, no lo pudieron ver en vivo porque ya sea por trabajo, ocupación o simplemente por algún otro compromiso, pero lo siguen viendo. Entonces estamos muy contentos por eso. La realidad es que quiero, a lo mejor voy a tratar de intercalar para no aburrirlos o para no ser tan metódico, de poner a alguna otra persona en alguna ocasión e invitarlo. Quiero acercarme también a varias personas que estoy pensando a quienes y poder animarnos y darles sorpresas a ustedes. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que nos pueden bendecir con muchísimas cosas, desde una predicación, un devocional o hasta un mismo testimonio, ¿verdad? Simplemente con eso yo creo que podemos ser bendecidos en todo momento. Entonces en esta tarde quiero darles dar la continuidad a lo que hemos estado viendo. Hemos estado ocupando el libro de Apocalipsis, como lo hemos mencionado desde hace 3 semanas para acá. El reto es era poder ver todo el libro de Apocalipsis en 22 semanas, un capítulo por semana, y sobre todo abrir un espacio cada 4 semanas. De esta semana que sigue va a ser ese espacio para que podamos poner alguna pregunta, alguna duda, háganoslos llegar
a través de un mensaje, de texto, a través de un comentario ahí en el live, o algún hermano que se nos acerque y podamos aquí en vivo poder contestarlo, o sobre todo enriquecernos unos a otros mediante la palabra de Dios. Entonces, sin más preámbulo, quiero continuar este estudio. Hemos visto Apocalipsis capítulo 1, hemos visto Apocalipsis capítulo 2, y estamos por entrar al capítulo 3, y el capítulo 4 ya es otra división, ¿verdad? Ya hemos visto que Apocalipsis es un libro que podemos dividirlo en 3 palabras o en 3 partes. No sé si ustedes lo recuerdan, se lo recuerdo para que lo tenga presente: iglesia, tribulación y reino. Iglesia del capítulo 1 al capítulo 3, tribulación del capítulo 4 al capítulo 19, y reino del capítulo 20 al capítulo 22. Bueno, reino milenial, reino mesiánico podemos ponerle, pero simplemente iglesia, tribulación y reino. Y con esas 3 divisiones podemos dar por sentado el hecho de que la iglesia no va a pasar por tribulación. Dice la Biblia que el Señor, el evento más próximo que viene, o el evento próximo en su agenda según la escritura, pues es su venida, ¿verdad? El rapto, el arrebatamiento por su iglesia. Entonces, después de todas estas cosas, ahí está la clave. En el capítulo 4, versículo 1, que lo vamos a ver a más detalle. Yo lo tengo aquí, dice: después de esto. Y esa palabra, ahorita no lo vamos a entrar, ¿verdad? Pero hay un parteaguas en el capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 4 dice: después de esto. ¿Y por qué? Bueno, después de esto, después de lo que ha pasado. Sobre todo, no dejemos de subrayar Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Cuando nos dice esto, capítulo 1, 19, escribe las cosas que le dice Jesús a Juan, el que está en la visión de Patmos. Dice: escribe las cosas que has visto. Entonces, las cosas que has visto están del capítulo 1 al capítulo del capítulo 1 solamente, el capítulo 2 y 3 las que son, y capítulo 4 en adelante son las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Con ese versículo del 1:19 nos podemos dar a entender las 3 divisiones de Apocalipsis: iglesia, tribulación y reino. Y entonces vimos en la semana pasada el capítulo 2, mensaje a la iglesia en Éfeso, hablando acerca de, bueno, el hecho de que el Señor nos da primeramente hay una introducción, es decir, una presentación de parte del Señor que le habla al ángel, y al ángel decíamos que es el obispo, el pastor, el encargado, el líder, ¿verdad?, de la iglesia que está en Éfeso. Y entonces, para poder tenerlo presente, está en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira. Hoy vamos a ver lo que es la iglesia en Sardis, en Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias, ¿verdad? Porque dice el capítulo 1, versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y hablamos acerca del método de poder estudiar Apocalipsis, y sobre todo cuál era el propósito. Bueno, el propósito principal simplemente va a ser el de encontrar una aplicación práctica y una aplicación personal para nuestras vidas. La aplicación práctica, es decir, qué es lo que me está diciendo a mí esta porción de la escritura, y sobre todo la aplicación personal, cómo me lo está diciendo a mí, o cómo lo puedo tomar yo. Entonces no vamos a buscar simbolismos, no vamos a buscar numerología, no vamos a buscar angelología, no vamos a buscar hacer conjeturas, y sobre todo tratar de deshilar el hilo negro, ¿verdad? Sobre todo lo que nos dice la Biblia se toma de manera literal, lo que se dice de figurado de manera figurada, lo que dice simbólico, lo que se dice símil, lo que se dice así es. Entonces, la Biblia nos ayuda a poder entender este libro, y sobre todo hay unas personas que lo toman de una manera literalista, ¿verdad? De una manera literal, que considera que cada carta de las 7 iglesias destinada a una determinada iglesia, es decir, a la de Éfeso fue solamente a la de Éfeso, a la de Esmirna solamente a la de Esmirna, y nada más tiene que ver con ella. Pero está otra parte de la llamada histórica que sobre todo nos ayuda a identificar a las iglesias en un determinado periodo de tiempo, es decir, el periodo del tiempo de la iglesia desde el principio. La iglesia en Éfeso podría decirse que representaría
al periodo de los apóstoles, cuando inició la iglesia, cuando Cristo la instituyó. La de Esmirna simbolizaría el periodo de las iglesias, la iglesia en las grandes persecuciones. La de Pérgamo al tiempo de la institución como oficialmente del cristianismo, como una religión, digamos. La de Tiatira también representaría el tiempo de oscuridad en la Edad Media. La de Sardis, que es la que vamos a ver hoy, es de la iglesia de la Reforma. La de Filadelfia tendría como fondo la época de la expansión del evangelio, ¿verdad? Lo que se ha estado dando y los grandes avivamientos, que podríamos pensar en eso también. Y finalmente la iglesia en la Odisea correspondería al periodo final de la iglesia en la tierra. Pero hay una dificultad en cuanto a poder usar este método, ¿verdad? Y es saber cuál es el periodo actual de esta iglesia, la iglesia que estamos viviendo. Si nosotros pusiéramos, digamos que estas 7 iglesias es una evolución o una historia de lo que ha sido la progresión de la iglesia, sería una dificultad el poder indicar y establecer en cuál tiempo o en qué iglesia nos encontramos nosotros, ¿verdad? En el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos tenemos, toda iglesia tiene una parte en particular acerca de cada iglesia. Entonces eso sería una dificultad para poder decir que ese es el método por el cual debemos determinar, ¿verdad? Pero también podemos pensar en que el método interpretativo correcto es el histórico gramatical, es decir, la aplicación correspondiente de cada mensaje de cada iglesia a la iglesia actual. Ese sería el método correcto, el poder interpretar el mensaje que se ha dado a cada iglesia, pero transportarlo o ponerlo para la iglesia actual. Es decir, se le dio a Éfeso en su tiempo, Éfeso, pero también se nos puede poner a nosotros. Entonces, el de Esmirna, solamente a la de Esmirna, pero también se puede sacar una aplicación práctica para nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo es el hecho de poder interpretar la Biblia de la mejor manera posible a la luz de la misma Biblia, ¿verdad? No a la luz de nuestro pensamiento. Muchas personas todavía tienen esa dificultad respecto a la interpretación, ¿verdad? Porque la interpretación la del hombre. Sin embargo, la interpretación de la Biblia se puede interpretar bajo la misma Biblia, ¿verdad? La Biblia se contesta a sí misma. Si usted busca una duda, vaya a la Biblia. Tiene una duda con una parte de la Biblia, vaya a otra parte de la Biblia, porque la Biblia simplemente y sencillamente se contesta fácilmente la misma Biblia. Entonces, en esta tarde vamos a terminar de ver el capítulo 3. Tomé un poquito más de tiempo, voy a ir un poquito más rápido, pero sobre todo el saber que acabando el capítulo 3 empieza la segunda parte de la división, que la primera es iglesia, la segunda es tribulación. Y del capítulo 4 al capítulo 19 vamos a ver el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Causas de, a veces lo hemos dicho, de incógnita, causas de morbosidad respecto a este libro. Sin embargo, es una causa para poder interpretarlo o sacar una aplicación simplemente práctica para nuestra vida. Dice el capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel. Entonces Jesús le dice a Juan que le escriba al ángel. Y al ángel le estamos diciendo que es al pastor, a la persona que está encargada, a los líderes de la iglesia, a la persona que está a cargo de la iglesia, y la presentación del Señor Jesucristo. Acuérdese, hay una presentación, hay un elogio por parte del Señor, hay una amonestación, hay una exhortación y hay una promesa. Entonces, pero en este caso vamos a ver la presentación. La presentación está en el capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Cosa interesante cuando habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Bueno, sin embargo, podemos entender que el Señor habla acerca de la plenitud del espíritu. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido, sin embargo más conciso. El que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, habla Jesucristo, el que tiene la plenitud del espíritu. Cuando estamos en Juan capítulo 20, versículo 22, búsquelo cuando tenga tiempo, pero habla acerca de cuando el Señor les había prometido en capítulo 14, 15 y 16 acerca de la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor, antes de que Él se va, en el capítulo 20, versículo 22, dice esta frase, estoy parafraseando: habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Entonces nosotros creemos en la plenitud del Espíritu Santo,
que fue dada a la iglesia y a los apóstoles. No creemos que fue hasta el día de Pentecostés como la iglesia, como su nombre lo dice, lo cree. ¿Por qué? Porque Cristo estableció su iglesia y dejó dado entonces el Espíritu Santo de manera total y permanente para cada individuo y para la iglesia. Entonces, esta plenitud del Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo 1, así se presenta el Señor Jesucristo, que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Bueno, las 7 estrellas son las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Es decir, el Señor está al tanto de cada iglesia, el Señor está al tanto de cada situación, y sobre todo hay una omnisciencia y hay un anticipado conocimiento. Para decir la palabra conocimiento, bueno, la palabra que viene aquí es acerca de una epignosis, es decir, de un conocimiento pleno, de un conocimiento total, pasado, presente y futuro. Es decir, que no hay nada que se escape. Dice el capítulo 3, versículo 1, segunda parte. Otra vez esta frase se repite en las 7 iglesias. Yo conozco. Es decir, estoy al tanto. Sé de la situación. No creas que no me doy cuenta. Yo sé. ¿Por qué? Porque yo los creé. Yo sé porque yo soy quien está con ustedes. Yo soy el que se pasea en medio de los 7 candeleros. Dicen las 7 estrellas. Yo conozco tus obras. Y le está diciendo a la iglesia Sardis que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, esta frase pareciera ser contrario o pareciera ser algún tipo de, digamos, mensaje diferente, ¿verdad? Porque dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, esta es una amonestación que se le da a la iglesia en Sardis por el hecho de que en su tiempo el imperio romano también había tomado a sus emperadores como dioses y los había, digamos, divinizados en cuestión de que los pudiesen adorar. Entonces la iglesia en Sardis estaba ubicada en ese sitio donde las personas habían dado la ocasión para que esos emperadores fueran tomados o fueran elegidos y venerados como dioses. Y entonces dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, hay una situación que le causa la mortalidad o digamos la decadencia en pecado a esta iglesia. Dice que tiene simplemente el nombre de que significa que está viva, que tiene vida eterna, sin embargo es que está muerta. Pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, hay una reprensión de parte de Cristo a esta iglesia. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Es decir, hay una imperfección en esta iglesia, cosa que está en la iglesia de Sardis, y que nos dice que Sardis era un lugar que antes se llamaba Hide, que se escribe Hyde, la primitiva capital del valle de Hermus, y había una identificación por parte de un escritor que se llamaba Homero. Y de la misma manera que ocurre con otras iglesias a quien se dirigen las cartas, no se sabe cómo se inició la evangelización en ese lugar, pero lo que podemos entender es que la iglesia en Sardis tenían un problema en cuanto a había una apariencia. Había una apariencia, dice que tienes nombre, es decir, yo puedo ver, digamos, ¿verdad? Que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Es como cuando nosotros, es un ejemplo, digamos, algo burdo, tenemos una fruta en la casa, una naranja, y resulta ser que por fuera es una naranja muy hermosa, amarilla, se parece ser que no está dura y huele muy bien. Sin embargo, cuando uno le quita la corteza o le quita la cáscara, la naranja pudiese estar seca, pudiese estar podrida, pudiese estar echándose a perder ya desde un inicio. Y entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo en una reprensión a la iglesia en Sardis es que tienes nombre de que vives, es decir, tienes una apariencia, pero yo sé otra cosa. Dice, yo conozco y sé que estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, hay una situación en la que esta iglesia no está dando del todo para poder estar bien delante de Dios. Simplemente da una parte, pero por otro lado la otra parte no la quiere entregar. Dice el versículo 3, acuérdate, es decir, ahí va una amonestación y ahí va una exhortación, acuérdate o arrepiéntete, podríamos poner ahí la palabra, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
¿A qué se refiere esto? Bueno, seguramente se refiere a la Biblia, digamos a la palabra del Señor, a la instrucción del Señor, a la doctrina, ¿verdad? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, el Señor lo llama al arrepentimiento a esta iglesia. ¿Por qué? Porque va a tener un evento repentino. Va a venir sobre esta iglesia. Pero le está llamando a una amonestación. Y la amonestación es a retener lo bueno. En todas las partes de nuestra Biblia podemos entender este mensaje acerca de que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Siempre va a pasar esto, incluso en este espacio, ¿verdad? Siempre va a haber cosas que a lo mejor no estén de la manera más correcta posible. ¿Por qué? Porque somos humanos, aunque hayamos estudiado, aunque hayamos, digamos, nos hayamos puesto en manos de Dios, el elemento humano, el elemento persona tiende a tener fallas y a poder, por nervios, por ignorancia o incluso por digamos por alevosía y ventaja, decir algo que no está bien. Pero lo que podemos entender es que la Biblia nos llama a poder tener un discernimiento sano, un discernimiento bueno. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Bueno, estudiando. Yo es lo que le he dicho a las personas con las que he compartido, ¿verdad? Y le demos en la clase. Ustedes, chicos y chicas, tienen que leer siempre. Vamos a ver la siguiente semana tal parte, léanlo. ¿Por qué? Porque no es posible que vengas, te sientes, incluso yo, ¿verdad? Venga y me siente y escuche simplemente sin poder saber o incluso en alguna ocasión haber leído esa parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo que yo caiga en una falsa enseñanza cuando yo ya lo he leído, ya lo he estudiado, ya sé cuál es el sentido correcto o más apegado a lo que Dios pudiese estar diciendo, que escuchar algo y decir, wow, entonces eso está mal, ¿verdad? O no darme cuenta que está mal. Entonces Cristo le hace un llamado a la iglesia de Sardis a retener lo bueno. Dice el capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces hay una segunda venida, también hablando aquí de la segunda venida entre comillas, ¿verdad? Sin embargo, hay una venida del Señor sobre esta iglesia para decirle, tienes un ultimátum, tienes un tiempo en el que tienes que corregir algo y debes hacerlo. Dice el versículo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, en la Biblia, Dios siempre se ha hecho de un remanente. Dios siempre ha buscado que un remanente quede. Y un remanente es aquellas personas o aquel grupo de personas que quedan o que son fieles a pesar de la tribulación o a pesar de la situación, ¿verdad? Podemos ver cómo el pueblo de Israel en el tiempo pasado cometía pecados, pero sobre todo había un grupo de personas que se aislaban y decían, nosotros no vamos a participar en eso. O incluso, por ejemplo, es un versículo que podemos entenderlo así, cuando dice Josué al pueblo de Israel, pero ustedes escogeos a quién servís, si a los dioses que sirvieron vuestros padres o vuestros antepasados, estoy parafraseando, o servir a Jehová. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, hay un remanente, hay un grupo de personas que siempre siempre se evita el hecho de participar en algo que no es agradable para Dios. Y entonces Dios se provee un remanente para que ese grupo de personas pueda salir adelante con la mano de Dios. Incluso hoy en día el Señor se ha provisto de un remanente y ese remanente va a quedar fiel en la tierra cuando nosotros nos vayamos al cielo con el Señor, porque dice que viene entonces el arrebatamiento, el rapto, la iglesia es llevada, y habla en el Apocalipsis más adelante, lo vamos a ver, de los 144,000, y esos 144,000 son personas que se van a dedicar a compartir la palabra de Dios en un tiempo de tribulación, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que ese remanente siempre se ha provisto Dios de un remanente, de un grupo que de verdad sea fiel a Dios. Y entonces dice el versículo 4, pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo
en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, el hecho de que diga que son dignas no significa que por sus buenas obras son dignas, sino por su fidelidad, porque se han guardado sin mancha. Ahora, la salvación siempre ha sido por gracia, por fe y por gracia, no por las buenas obras. Pero dice que son dignas porque ellos son sin mancha y se han justificado con la sangre del Cordero, en capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? El que venciere, versículo 5 dice, será vestido de vestiduras blancas. Y ahí está la promesa que le está dando Cristo a la iglesia en Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que está diciendo no es que lo va a borrar o que hay una opción de que pueda borrar el nombre de la vida de la persona en este libro, sino que está diciendo que no lo va a hacer. Hay una promesa de parte de Cristo para su iglesia diciendo que no va a borrar su libro su nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, lo que podemos entender es que el problema de Sardis es que su doctrina, la doctrina de Sardis, era simplemente un eco del pasado. Su vida era la propia que ya había pasado, es decir, ellos habían quedado simplemente con algo del pasado. No cabe duda que nosotros que tenemos una iglesia o una doctrina ortodoxa, es decir, o una enseñanza fundamental o una doctrina fundamental, nos puede dar que caer en la situación de Sardis, es decir, tener una apariencia. A veces nosotros tendemos a poner por encima el hecho de que un conocimiento intelectual de la Biblia, un conocimiento histórico, un conocimiento gramatical. A veces queremos ponerle el hecho de que, bueno, mira, esta es que la predicación viene desde el texto griego, de una transliteración, de un comentario. Esta es la iglesia que tiene, que sus predicaciones tienen un estudio profundo, un contexto literal, contexto cultural, contexto histórico, y la palabra del griego, el arameo y el hebreo. Y entonces ya podemos hallarle más sentido. Bueno, eso es correcto, las herramientas están ahí. Sin embargo, cuando se cae en una situación de un simple intelecto, de una simple acumulación de conocimientos, no ayuda en nada. La iglesia en Sardis es lo que estaba pasando. Sabían mucho de la Biblia, pero desconocían al Dios de la Biblia. Y hoy día puede ser que esta iglesia también se pueda aplicar, la iglesia de Sardis, a la iglesia actual en nuestros tiempos. Podemos saber mucho de Biblia, pero desconocer al Dios de la Biblia. La Biblia, o mejor dicho, Dios no nos llama a definir a Cristo, no nos llama a estudiarlo, no nos llama a saber cómo era, nos llama a vivirlo. Una vida que se dedica simplemente a definir, a estudiar, a poner sobre las cartas sobre la mesa la Biblia, pero que no vive al Dios de la Biblia, es un tiempo perdido, es una vida perdida, es una iglesia con una mala visión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a que, dice la Biblia en Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 1 o 6.1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, aquella persona que se ha dedicado a estudiar a Cristo, a definir a Cristo, que Cristo esto, que Cristo lo otro, pero no lo vive, es una vida perdida. Entonces, la iglesia de Sardis tenía este problema, el hecho de poder saber mucho de la Biblia, pero desconocer al Dios de la Biblia. Por eso esta frase que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día podemos caer en esa situación, en las apariencias? Las apariencias de decir que yo soy esto, yo hago esto, yo sé esto, pero no soy eso, ¿verdad? O incluso no llego a hacer eso. Entonces, la iglesia no debe de tener apariencias. Es un error el que tenga apariencias como la iglesia de Sardis. Dice el capítulo 3, versículo 6, y acabamos con esto, la iglesia de Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no solamente lo dice Cristo, dice el que tiene en el capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus, sino que también el Espíritu en el versículo 6 lo dice a las iglesias. Es un llamado acerca del Espíritu Santo también a las iglesias para poder trabajar en la iglesia. Dice ahora la iglesia de Filadelfia. Ahora, la palabra iglesia se define con dos vocablos o dos palabras, filos
y Delfia, o Adelfos, mejor dicho. Ustedes los han escuchado, ¿verdad? Filantropía, ¿verdad? Filos antropo, ¿verdad? Amor al hombre. Fila adelfia o filos adelfo. Filos es amor y adelfo es hermanos, ¿verdad? Amor entre hermanos o amor fraternal. Es lo que pudiésemos estar hablando del día de hoy, ¿verdad? Con solamente esa palabra, el hecho de que haya un amor fraternal entre los hermanos, y no habla acerca de hermanos en la sangre, sino de hermanos en Cristo. Adelfo, que es hermano o hermana. Si usted conoce a una persona que se llama Adelfa, bueno, significa hermana, ¿verdad? Entonces, en esta tarde estamos viendo el capítulo 3, versículo 7, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y esa es la penúltima iglesia. Dice el capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel, al encargado, al pastor, a la persona que está al frente de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, es decir, va a hablar la persona que no tiene pecado, va a hablar la persona que es justa, va a hablar la persona que no tiene ninguna falla, con la perfección de Cristo, con la autoridad de Cristo se presenta. Esto dice el santo, el verdadero, es decir, no hay mentira en él, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, aunque diga la frase llave de David en el capítulo 3, no es indicativo para poder pensar que la iglesia pasa por tribulación. ¿Por qué? Porque habla acerca del linaje de David en relación a la iglesia, en una época de la iglesia. Lo que está diciendo es que hay una presentación de Cristo como rey, como un linaje del rey. Por eso dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero ¿por qué entonces nos dice esto? Bueno, podemos recordar a Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Que nos habla acerca de que el Señor es verdadero, de que el Señor es santo, de que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Habla acerca de la autoridad. Pero esta iglesia es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel que nos va a dar muchas enseñanzas, ¿verdad? Así como lo dio ahorita en este caso la iglesia de Sardis. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hay una presentación de parte de Cristo. El gran pastor le habla al pastor de esta iglesia. También le dice esta frase. Fíjense, en todas las iglesias, estamos en la iglesia número 6, y en todas las iglesias dice, yo conozco tus obras. ¿Quién lo dice? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, Él es el que tiene la perfección, la autoridad, el poder, la soberanía, que no es sin pecado, que es rey y que es la verdad. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, en la Biblia se habla acerca de muchas puertas, pero para la iglesia hay una puerta que no está cerrada y que siempre está abierta. ¿Cuál es esa puerta? Bueno, dice el capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esa puerta abierta no es más que la oración, podemos entenderla así. La oración es un medio por el cual nosotros podemos tener un acceso directo a Dios, ¿verdad? No antes como lo hacía en la antigüedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, que solamente él tenía el acceso a poder hablar o poder ofrecerse al sacrificio con Dios, o los profetas. Sin embargo, ahora la iglesia tiene esa puerta, ese acceso directo. Cualquier persona, en cualquier lugar, estando en casa, en el trabajo, manejando en el coche, en la cocina, cuando usted esté cocinando, hermana, cuando usted, hermano, esté trabajando, cuando esté haciendo una tarea, antes de iniciar un examen, antes de levantarse en la mañana, poner una puerta que no tiene llave, que tiene acceso completo, y ese acceso es la oración. La oración es una llave por la cual nosotros podemos ir directamente al Padre, podemos ir directamente a Dios, porque dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con acción de gracias por todos los santos. Entonces nos está diciendo acerca de que la oración tiene un poder total
del cristiano para poder tener un acceso al Padre en este caso. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, y todo lo que pidieres en mi nombre, dice, yo los daré. Hasta ahora nada habéis pedido, dice el versículo capítulo 16 de Juan. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y eso nos recuerda al capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, cosa que también ha hecho Filadelfia. Ha buscado y ha encontrado personas que se dicen ser judíos y no lo son, que son judaizantes, y que vienen y tratan de poner las costumbres o las tradiciones del hombre, en este caso de los judíos, a la iglesia. Entonces, hoy en día muchas iglesias, muchas personas quieren trasladar las costumbres, la cultura, las tradiciones de lo que Israel hace a la iglesia. Pero la Biblia le habla a tres tipos diferentes de personas. ¿Lo recuerda? Judíos, gentiles y la iglesia. Cuando no se lo dice, el Señor lo dice a los judíos, el Señor se lo dice a la iglesia, o el Señor se lo dice a los gentiles, ¿verdad? Porque cuando dice Pablo en Efesios, dice que ya no andéis como los otros gentiles. Pero cuando le habla a la iglesia, dice la iglesia y el Espíritu dicen ven. Pero en Romanos capítulo 11, 9, 10 y 11, hablando acerca de Israel, que es el olivo que después fue impuesto, el olivo silvestre, ¿verdad? El olivo natural que es Israel. Entonces la Biblia dice que le habla a diferentes tipos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Y hay que saber para qué texto está dirigido cada versículo, para qué tipo de personas. Entonces hay un acceso de parte del Señor Cristo a la iglesia para que pueda tener un conocimiento, para que pueda tener un acceso, una oportunidad de hablar con el Padre y decir, aquí está esta puerta. ¿Por qué? Porque tienes poca fuerza, dice el versículo 8, pero tú has guardado mi palabra, es decir, te has mantenido fiel. Por eso también podemos entender que la iglesia Filadelfia, ¿verdad? La iglesia Filadelfia. Y no has negado mi nombre. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces el Señor Jesucristo habla acerca de que hay una humillación de parte de estas personas para con esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia se ha guardado, porque ha guardado su nombre. Estas personas de profesión falsa, que son mentirosos, van a venir y van a terminar humillados delante de esta iglesia. ¿Por qué? Porque son personas falsas, porque son falsos judíos o porque son judaizantes. Y recordamos aquel texto en Lucas cuando habla acerca de lo que contamina al hombre, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue a un lugar y entonces los fariseos y los saduceos le dijeron, oye, ¿sabes por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Están invalidando la tradición, están invalidando nuestra costumbre. Y entonces el Señor Jesucristo les empieza a decir eso, ¿verdad? Que no era necesario que se lavaran las manos. ¿Por qué? Porque no es lo que entra del cuerpo lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo. Y entonces Cristo lanza perdón por decir la palabra lanza, dice este versículo, que habían invalidado los mandamientos de Dios por las tradiciones y las costumbres, por tradiciones de hombres. Es decir, hoy en día la iglesia puede caer en el hecho de que sea tradicionalista. Siempre has hecho así, tenemos que venir así, no se va a seguir haciendo esto por todo el tiempo en que sea la iglesia, cuando lo que nos dice la Biblia es que nosotros debemos de seguir los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios, Los mandamientos de Dios son inquebrantables, los mandamientos de Dios están puestos ahí, pero el hombre ha puesto la tradición y ha puesto la costumbre. Ahora, en la iglesia hay 3 autoridades y estas 3 autoridades son divinas y están conectadas una con la otra. La primera autoridad, dice la Biblia que Cristo es la cabeza. La segunda autoridad es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad. Y la tercera persona
que muy pocos podemos saber acerca de ella o poder tenerla presente, es el Espíritu Santo. Estas tres personas de carácter divino son las tres personas con la autoridad sobre la iglesia para poder hacer lo que Dios quiera. Cristo, que es la cabeza, la Biblia, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de la Biblia para que Cristo sea glorificado. Y estas tres autoridades tienen que estar presentes en la iglesia para que esta iglesia realmente pueda funcionar como debe de ser. Acuérdese, las tres autoridades son Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a trabajar de manera total cuando se tome la palabra de Dios de manera correcta para la exaltación y veneración, digamos, mejor dicho, exaltación del nombre de Cristo. Versículo 10 del capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí habla acerca de la promesa divina que el Señor le da a la iglesia, en este caso la iglesia de Filadelfia, que la va a guardar de la situación. ¿Pero por qué? Porque hay una fidelidad por parte de ella para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Esta misma frase aparece en el capítulo 1, versículo 3, he aquí que yo vengo pronto. Retén también le dice lo mismo que dice a la iglesia de Sardis, lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es decir, que seas perseverante, que seas constante, que seas fiel, como lo has hecho, síguelo haciendo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, una columna es diferente de una piedra, ¿verdad? La columna es un sostén. La columna es por el cual se sostiene la estructura. Y entonces la fidelidad de la iglesia de Filadelfia la llama a ser una columna en el templo de Dios. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, esta iglesia es llamada a ser perseverante, esta iglesia es llamada a ser fiel, esta iglesia es llamada a retener lo bueno, que aún sabiendo que su vida va a ser probada, debe de tener una perseverancia acerca de las cosas espirituales y saber que hay promesas de parte de Dios para con esta iglesia. Dice el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la iglesia en Filadelfia también es parte del capítulo 3. Y terminamos en esta noche con el mensaje a la Odisea. Y voy a ir rápido para acabar el capítulo 3 y la otra semana iniciar con el capítulo 4. Dice el mensaje a la Odisea, capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es la última iglesia de las 7 iglesias que están en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. He aquí el amén. Y entonces yo solamente quiero hacer un paréntesis con esta palabra. Jesús se presenta como el amén. Anteriormente se presentó como el santo, el verdadero, pero ahora dice el amén. Es un llamado para poder saber qué significa amén. Amén significa así sea o digamos es cierto, ¿verdad? Pero más apegado es un así sea. Entonces, utilizar la palabra amén debería ser una preocupación para nosotros de manera muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra amén debemos de decirla referente a que queremos algo que así sea. Cuando una persona dice algo, digamos, que no va con lo que dice la escritura, que lo está diciendo porque está mal, es decir, digamos, los hijos de Dios andan en fornicación, digamos, y la persona dice amén, entonces lo que está diciendo es que así sea, ¿verdad? Al contrario, cuando la persona dice los hijos de Dios no debieran andar en fornicación, amén significa así sea. Estoy tratando de poner un ejemplo sencillo, es decir, que debemos de utilizar la palabra amén de una manera correcta para afirmar lo que está diciendo la otra persona, pero que se lleve a cabo. Debemos de estudiar la Biblia, amén. Debemos de venir a la iglesia, amén. Debemos de amar a Dios, amén. Así sea. Pero cuando nosotros decimos la palabra amén en situaciones equivocadas, es decir, hay muchos que no vienen a la iglesia, amén. Mañana no vamos a venir a la iglesia, amén. Estamos diciendo algo que se cumpla de una manera equivocada con la palabra amén. La palabra amén significa así sea y debe ser un apoyo
a la persona que está diciendo algo de manera correcta. Entonces, la Biblia nos llama a poder también utilizar la palabra amén de manera correcta. ¿Por qué? Porque dice aquí en el capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. ¿Cómo se presenta Cristo en esta parte? Se presenta como el creador, como el que estuvo en la creación, como el eterno, como el testigo, como el que sabe todo. Dice que hay una omnisciencia de parte de él y sobre todo como la verdad. Dice el versículo 15 otra vez esta frase y última vez, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora, para esta ciudad en ese tiempo había un canal que llevaba el agua a la Odisea. Pero esta agua, de tanto que estaba digamos a la intemperie, o este canal que se veía, el agua llegaba tibia al lugar, a la Odisea. Y entonces Cristo toma este ejemplo según la historia, ¿verdad? La historia gramatical, acerca de que dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Usted alguna vez ha tomado agua tibia? Usted puede tomar agua caliente, ¿verdad? En un té, en un café, y le haya sabor. O en un agua tibia, en un agua fría cuando tiene calor. O cuando tiene frío toma un té. Pero cuando tiene calor y toma agua tibia, no le gusta, ¿verdad? Porque no produce algo que realmente le satisfaga. El agua tibia representa eso, ¿verdad? Que nadie quiere tomar un agua tibia cuando está haciendo calor, o nadie quiere tomar un agua tibia cuando está haciendo frío. ¿Por qué? Porque ocupa algo caliente, o frío o caliente. Es decir, por cuanto eres inútil. Y no en el sentido de la palabra de una palabra mala, de inútil, sino la palabra en el sentido de que no tienes utilidad, ¿verdad? No eres útil para algo. Dice el versículo que cuando no eres frío ni caliente, por cuando no eres útil ni inútil, dice, pero cuando no eres útil, yo te vomitaré de mi boca. Es decir, hay un formalismo, pero hay una amenaza de juicio. ¿Por qué? Porque hay una indiferencia de parte de la iglesia para con Dios. Es indiferente porque no es frío ni es caliente, está a medias. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Hay una justicia propia, hay una ceguera espiritual, hay un orgullo propio, dice, y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, yo soy autosuficiente, no necesito de Dios. Es lo que dice la iglesia en la Odisea. Y no sabes que tú eres, en lugar de que eres rico, en lugar de que no tienes necesidad, lo que está diciendo es que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Cristo le hace ver la realidad a la iglesia en la Odisea. Ella dice que es rica, pero en realidad que ella está desventurada, miserable, pobre y ciego. Hay un orgullo espiritual por parte de la iglesia en la Odisea, según el capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Porque hay pobreza espiritual, no hay riqueza. Puede ser rico en muchas cosas, ¿verdad? Trasladándolo el día de hoy, hay iglesias que tienen instalaciones impresionantes, canchas de fútbol, canchas de básquet, salas de reuniones, climas en todas partes, estacionamiento con techo, bueno, muchísimas cosas. Pero al final de cuentas dice, yo sé que eres rica, pero por dentro eres pobre, podemos decirlo. Es decir, hay una pobreza espiritual. Por tanto, dice el versículo 18, yo te aconsejo, es decir, aquí está la amonestación, que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, realmente hay una riqueza en la palabra del Señor, hay una riqueza en la persona del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, estoy poniendo de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, que haya realmente una unción de parte del Espíritu Santo a esta iglesia para que realmente sea rica, sea provechosa, sea útil. Llamado a la iglesia en la Odisea es que nosotros como cristianos realmente seamos útiles y no seamos inútiles. Es decir, que no sirvamos, que no tengamos un propósito,
Cada cristiano, cada persona debe tener un propósito en la vida, el de buscar la manera más correcta, más y mejor de servir a Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto hay indiferencia en ti, por cuanto no te interesa, por cuanto eres tibio, porque realmente no eres útil ni inútil. Dice, yo te reprendo, dice el versículo 19, y castigo a todos los que amo. Esa es una frase que nos debiera tener como presentes. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El amor de Cristo viene con reprensión. El amor de Cristo muchas veces viene con un arrepentimiento de la persona. El amor de Cristo viene porque Dios, dice la Biblia, que es un Dios celoso y misericordioso para con nosotros. Versículo 20. Y ese es un texto que seguramente muchas partes lo han escuchado acerca de evangelismo. Sin embargo, tiene sus dificultades. No pareciera ser de evangelismo. ¿Por qué? O digamos de presentar el plan de salvación. Porque si bien vamos al contexto histórico o al contexto literal de la Biblia, Cristo se lo está diciendo a la iglesia. Y entonces, si la iglesia ya es salva o la persona ya es salva, entonces no tiene por qué haber cabida este versículo en un mensaje de salvación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la iglesia. O sea, es decir, un grupo de creyentes. A un grupo de personas que ya han creído en Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pareciera tener un sentido más estricto y más apegado al hecho de que nosotros como iglesia no dejamos entrar a Cristo en la congregación. Porque el contexto de este versículo dice que la iglesia en la Odisea se siente rica, se siente autosuficiente, se siente que no necesita de nada ni de nadie. Pero dice Cristo, no es cierto, tú no eres rica, tú eres desventurada, tú eres desnuda, tú eres miserable y tú eres pobre. Yo te aconsejo que compres de mí, es decir, que me incluyas en tus planes. Que yo sea el centro de tu adoración, que yo sea el centro de tu veneración, que yo sea el centro de la iglesia. Por eso la Biblia nos dice que la Biblia es cristocéntrica, porque el centro de la Biblia es Cristo. Y entonces haya más cabida al decir que Apocalipsis 3:20 habla acerca de que la iglesia debe de tener dentro y no fuera a la persona de Cristo. Por eso dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta, es decir, Cristo está a la puerta de la iglesia, no a la puerta del corazón de la persona, porque le está hablando a la iglesia, a un grupo de creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay un llamamiento divino, hay un llamamiento de que Cristo quiere morar permanentemente y totalmente en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Es un llamado a recibir a Cristo en la iglesia. Sin embargo, muchas personas, con todo el respeto, ¿verdad?, lo utilizan para poder evangelizar, poder compartir la Biblia o un mensaje de salvación. Y no creo que esté mal, ¿verdad? Porque la Biblia podemos entenderlo. Otra manera de estudiar es que puede tener una aplicación principal y una aplicación secundaria, pero nosotros siempre tenemos que buscar la aplicación principal, y esa aplicación principal simplemente y siempre se va a dar con el contexto, es decir, lo que va antes del texto. Y Apocalipsis 3:20 le está hablando a la iglesia, Apocalipsis 20 le está hablando a creyentes y no a incrédulos, ¿verdad? Para poder recibir el plan de salvación. Sin embargo, se puede utilizar. Solamente es detalles de poder analizar un poquito más. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, terminamos con esto. Si usted se da cuenta, la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la Odisea es una consecución, si queremos verlo, del estado de la iglesia en lo que ha pasado del tiempo. La iglesia en la Odisea pareciera ser un estado en el cual la iglesia está ahora. Trata de no incluir a Dios en sus planes, trata de simplemente seguir adelante, pero Cristo le hace un llamado a que pueda ser útil en el lugar que ha sido puesta, que no sea frío ni caliente. Ahora, la aplicación práctica y personal para nosotros es que nosotros debemos de ser útiles
en la obra del Señor. Debemos de ser útiles en la iglesia, servir más y mejor, y no dejar afuera de la puerta, afuera de la iglesia, a la persona de Cristo, sino que la iglesia tenga a Cristo como el centro de todo. Dice capítulo de Colosenses capítulo 1, 2, 19, dice que en él están escondidos. Déjenme lo busco rápidamente y con eso termino. Dice Apocalipsis capítulo 3, 21 y 22. El que venciere le daré a conocer que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22 y acabamos el capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, hay una promesa, hay un llamamiento. Y termino con esto que está en Colosenses capítulo 1, 26 al 29. Y pareciera ser un pasaje muy profundo, porque lo es. Colosenses capítulo 1, 26 al 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, es decir, a la iglesia. Este misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio es rico. Este misterio es abundantemente rico. Y este misterio dice de este misterio entre los gentiles, es decir, entre la humanidad, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio es Cristo, y el misterio ha sido revelado a la iglesia, a los gentiles y a los judíos también, pero no lo quieren aceptar, el hecho de que Cristo es la esperanza de gloria, a quien anunciamos a todo hombre, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 26 al 29. Hermanos, muchas gracias en esta tarde, noche. Nos hemos pasado 10 minutos de nuestro tiempo, pero hemos acabado los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y vamos a ver ahora la siguiente semana, capítulo 4, la segunda división, iglesia, tribulación y reino. La primera división es iglesia del 1 al 3, la segunda división es tribulación del 4 al 19 y reino del 20 al 22. Muchas gracias, hermanos, a todos los que nos tuvieron tiempo, nos tuvieron paciencia, apartaron un poco de tiempo. Saludos a nuestros hermanos, saludos a los hermanos que nos dieron la oportunidad de llegar hasta sus hogares, y ténganos en sus oraciones para poder seguir sirviendo más y mejor al Señor. Le damos saludos aquí en cabina Josué Muñoz y su servidor, el hermano Antonio Lara. Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga, hermanos. Este programa es cada martes a las 7 p.m. por Radio Puerta La Hermosa en San Antonio, Texas.